El sol naciente derramaba sus rayos dorados sobre los campos verdeantes del pequeño pueblo donde creció Carlos Rodríguez. Hijo de padres trabajadores y de corazón generoso, nutría grandes aspiraciones desde temprana edad. Sus ojos brillaban con la promesa de un futuro más allá de los límites de aquel modesto lugar. En aquella mañana, cuando el reloj marcó las 6 horas, Carlos ya estaba listo para enfrentar el mundo. Su corazón latía con la ansiedad de un futuro incierto, pero repleto de posibilidades. Sabía que el camino hacia sus sueños no sería fácil, pero estaba determinado a recorrerlo con valentía y perseverancia. «Este es el día, papá», dijo Carlos con una sonrisa esperanzada, mientras tomaba su desayuno junto a la vieja mesa de madera de la cocina. «Hoy es el día en que daré el primer paso hacia mi destino». Su padre, un hombre de pocas palabras pero con ojos llenos de orgullo, asintió con un gesto solemne. «Estás listo, hijo. El mundo allá afuera puede ser grande y aterrador, pero tienes el coraje necesario para enfrentarlo». Con una mochila llena de sueños y una determinación inquebrantable, Carlos partió esa mañana. El viento fresco de la mañana jugaba con su cabello mientras se despedía de la ciudad que lo vio crecer. Cada paso que daba era un paso hacia lo desconocido, pero también un paso hacia la realización de sus más profundos anhelos. Y así, con el sol iluminando su camino y la esperanza guiando su corazón, Carlos dejó atrás la familiaridad de su hogar para buscar su fortuna en la gran ciudad, donde los rascacielos se alzaban como testigos del potencial ilimitado que le esperaba. En los imponentes pasillos de la universidad, donde los sueños de los jóvenes brillaban como estrellas fugaces, Carlos Rodríguez se destacaba con su determinación e inteligencia aguda. Sus pasos eran firmes, guiados por la voluntad incansable de alcanzar el éxito que tanto anhelaba. «¡Felicidades, Carlos!», exclamó su compañera de clase Sara con una sonrisa cálida. «Arrasaste en esa prueba. Estoy segura de que serás el próximo en conseguir una pasantía». Carlos devolvió la sonrisa, aunque su mente ya estaba trazando planes para el futuro. Sabía que no bastaba con ser bueno, tenía que ser el mejor. Y así, con dedicación y esfuerzo incansables, conquistó su merecida oportunidad de pasantía. «Señor Rodríguez, estoy impresionado con su desempeño hasta ahora», dijo el supervisor de la pasantía, el señor Torres, con una mirada de aprobación. «Tiene un talento excepcional y un compromiso notable. Estoy seguro de que alcanzará grandes logros en esta empresa». Con cada día que pasaba, Carlos se dedicaba con fervor a sus responsabilidades, superando expectativas y dejando una marca indeleble en cada proyecto que emprendía. Su ascenso dentro de la empresa fue meteórico, escalando posiciones con determinación y habilidad. «Carlos, eres una inspiración para todos nosotros», declaró su compañero de trabajo Miguel, levantando su copa en un brindis improvisado durante el happy hour de la empresa. «Si alguien merece esa promoción, eres tú». Con gratitud y humildad, Carlos aceptó los elogios, pero sabía que su viaje apenas comenzaba. Su corazón latía con la certeza de que aún había desafíos por enfrentar y logros por alcanzar. Estaba listo para escribir el próximo capítulo de su historia de éxito. En el ambiente dinámico y agitado de la empresa donde Carlos desempeñaba sus funciones, se cruzó con Mónica Acosta, una presencia luminosa que parecía iluminar incluso los pasillos más sombríos de aquel lugar. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y fue como si el tiempo se detuviera ante esa conexión instantánea. «Hola, tú debes ser Carlos, ¿verdad?», dijo Mónica con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. «He escuchado mucho sobre ti. Soy Mónica, un gusto conocerte». Carlos devolvió la sonrisa sintiéndose instantáneamente cómodo en su presencia. «El gusto es todo mío, Mónica. También he escuchado cosas maravillosas sobre ti. Parece que estamos destinados a llevarnos bien aquí». Con el pasar de los días, sus conversaciones se profundizaron, revelando afinidades e intereses comunes que los acercaban aún más. Una amistad florecía entre ellos, arraigada en la comprensión mutua y en el apoyo inquebrantable el uno del otro. «Carlos, eres una persona increíble», dijo Mónica con un brillo de admiración en sus ojos. «Estoy tan feliz de haberte conocido. Haces que cada día aquí en la empresa sea mucho mejor». Carlos sonrió, sintiéndose agradecido por su presencia en su vida. «Tú también eres increíble, Mónica. Estoy ansioso por ver qué nos depara el futuro».
Así, entre risas compartidas y conversaciones profundas, una bonita amistad florecía entre Carlos y Mónica, prometiendo días soleados incluso en los momentos más desafiantes que aún estaban por venir. A medida que el tiempo pasaba y las horas se transformaban en días, la amistad entre Carlos y Mónica florecía como un jardín en plena primavera, regado por la complicidad y el afecto genuino que compartían. Cada momento juntos era una sinfonía de sonrisas y risas, alimentando una conexión que trascendía los límites de la mera camaradería. «Mónica, ya no puedo negar mis sentimientos por ti», confesó Carlos con el corazón palpitando de emoción. «Desde el primer día en que nos conocimos, algo en mí supo que serías especial». Mónica miró los ojos profundos de Carlos, sintiéndose envuelta por una ola abrumadora de amor. «Yo también siento lo mismo, Carlos», murmuró ella, dejando que la sinceridad de sus palabras resonara en el espacio entre ellos. «Eres la luz que ilumina mis días más oscuros». Y así, en medio de suspiros apasionados y promesas susurradas al viento, la amistad que antes los unía dio paso a un romance ardiente y lleno de promesas. Cada gesto, cada toque, era una celebración del amor que florecía entre ellos, envolviéndolos en un abrazo cálido que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. A lo largo de los años de dedicación incansable en la empresa, Carlos se erigió como una torre de éxito y realización, cada escalón de su ascenso marcado por el brillo de sus conquistas y por la determinación inquebrantable que lo impulsaba hacia adelante. Sus esfuerzos incansables y su habilidad excepcional pronto lo destacaron, siendo reconocido y recompensado con promociones y oportunidades que lo llevaron a alturas que antes solo se atrevía a soñar. «Felicidades, Carlos, has conseguido otra promoción», exclamó Mónica con los ojos brillando de admiración. «Estoy tan orgullosa de ti». Carlos sonrió, sintiéndose agradecido por la constante presencia de Mónica en su vida. «Gracias, mi amor. No habría llegado hasta aquí sin tu apoyo incondicional. Eres mi roca, siempre sosteniéndome en medio de las tormentas de la vida». Mientras Carlos ascendía por los escalones de la jerarquía corporativa, Mónica permanecía a su lado, siendo una fuente de inspiración y aliento en todo momento. Su presencia constante y su apoyo inquebrantable fueron un faro de luz en medio de las incertidumbres y desafíos que enfrentaban juntos. Juntos, eran invencibles, navegando por las aguas turbulentas del mundo corporativo con coraje y determinación inquebrantables. Con el éxito profesional de Carlos y la estabilidad que habían logrado juntos, finalmente llegó el momento para una decisión que sellaría su destino de manera indeleble. Con el corazón lleno de amor y gratitud, Carlos decidió dar el siguiente paso en su viaje junto a Mónica, la mujer que se había convertido en su compañera de vida y su fuente de fuerza inquebrantable. «Mónica, desde el momento en que nos conocimos, mi vida adquirió un nuevo significado», declaró Carlos, arrodillándose ante ella con determinación en sus ojos. «Eres mi luz, mi inspiración, mi todo. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Mónica Acosta, ¿aceptas casarte conmigo?». Lágrimas de emoción brotaron en los ojos de Mónica, su voz entrecortada por el torbellino de sentimientos que la inundaba. «Sí, Carlos, sí», murmuró ella, extendiendo las manos hacia él con una sonrisa radiante. «Acepto ser tu esposa, hoy y para siempre». Con la promesa de amor eterno sellada entre ellos, Carlos y Mónica emprendieron un viaje hacia el altar, donde sus corazones se unieron en una ceremonia de belleza y significado indescriptibles. Cada voto pronunciado, cada mirada intercambiada, era una promesa de amor eterno, resonando a través de la eternidad como una melodía suave que acunaba sus almas unidas. A medida que los años se desplegaban ante Carlos, cada momento estaba marcado por un viaje de crecimiento y superación. Su dedicación incansable y su habilidad excepcional no pasaron desapercibidas ante los ojos atentos de sus superiores, quienes reconocieron en él a un líder en ascenso, destinado a lograr grandes hazañas. «Carlos, estoy muy feliz por ti», dijo Mónica abrazándolo con calidez. «Tu ascenso a la dirección es más que merecido. Estoy tan orgullosa de ti». Carlos sonrió, sintiéndose realizado al lado de la mujer que amaba. «Gracias, querida. Tu apoyo ha sido mi mayor impulso. Juntos, somos imparables». Con la promoción a la dirección, Carlos alcanzó un hito significativo en su carrera, reflejando no solo el éxito profesional que había logrado,
sino también la fuerza y la determinación que lo habían guiado en su camino. Junto a Mónica, encontró no solo una compañera de vida, sino una fuente de inspiración y apoyo inquebrantable que lo impulsaba a alcanzar alturas aún mayores. Juntos, eran un equipo invencible, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les reservara. El sol apenas había despuntado en el horizonte cuando Carlos se encontró ante un giro devastador que sacudió las estructuras de su vida cuidadosamente construida. Mientras se preparaba para otro día de trabajo en la empresa donde había dedicado años de esfuerzo y dedicación, el insistente sonido de golpes en la puerta anunciaba la llegada de un destino cruel e implacable. Carlos Rodríguez, estás bajo arresto por cargos de desvío de fondos de la empresa, declaró el policía con voz firme y autoritaria, mientras esposaba a Carlos ante la mirada atónita de su esposa. Mónica, con los ojos desorbitados de incredulidad, intentaba articular palabras que se negaban a salir. «Esto no puede estar sucediendo, Carlos. Eres inocente, lo sé». La mente de Carlos giraba en un torbellino de confusión y desesperación, incapaz de comprender cómo sus propias manos podían ser acusadas de crímenes que jamás cometió. Las palabras de defensa quedaron atrapadas en su garganta, mientras era llevado por la tormenta de acusaciones que amenazaban con devorarlo por completo. La sombra de la incertidumbre se cernía sobre él, mientras las acusaciones de desvíos de fondos y cuentas secretas en el extranjero arrojaban una nube oscura sobre su reputación antes inmaculada. En un instante el mundo de Carlos se desplomó a su alrededor, dejándolo a merced de un sistema implacable que parecía determinado a destruirlo, independientemente de su inocencia proclamada. La cruel realidad de la cárcel envolvía a Carlos en sus grilletes implacables, y por un momento se vio sumergido en un océano de incredulidad y desesperación. Su corazón latía desbocado, mientras su mente luchaba por comprender la magnitud de las acusaciones que pendían sobre su cabeza. «Esto es un error», exclamó Carlos con vehemencia, su voz resonando en el frío y despiadado aire de la sala de interrogatorios. «No hice nada de lo que me están acusando. No puede ser verdad». Su abogado, un rayo de esperanza en medio de la tormenta que se formaba a su alrededor, lo miró con seriedad. «Carlos, necesitamos encontrar una explicación para estas acusaciones. ¿Acaso alguien tuvo acceso a tus documentos? ¿Algún confidente que pudiera haber traicionado tu confianza?» Carlos vaciló por un momento, su mente inmersa en un laberinto de dudas y sospechas. «No», dijo él, su voz firme a pesar de la incertidumbre que lo consumía. «Nadie tuvo acceso a mis documentos excepto Mónica. Pero ella nunca haría eso. Confío en ella con mi vida». El recuerdo del rostro gentil y los ojos amorosos de Mónica eran un ancla en medio del caos que lo rodeaba, una prueba de que incluso en las horas más oscuras aún tenía a alguien en quien confiar. Sin embargo, las sombras de la duda comenzaban a insinuarse en su mente, alimentando el miedo y la incertidumbre que amenazaban con consumirlo por completo. Mientras Carlos luchaba por comprender los eventos que lo llevaron a su desgracia, en las sombras del escenario se desarrollaba una trama siniestra, urdida por mentes ávidas de poder y venganza. Víctor, un hombre cuya envidia ardiente por Carlos ardía como una llama voraz, tejía sus redes de intriga en secreto, mientras Mónica, cuyo semblante dulce escondía un corazón corrompido por la avaricia, se convertía en su cómplice en este juego perverso de manipulación y traición. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Víctor y Mónica se encontraban en lugares oscuros, donde los secretos eran susurrados en las sombras y los pactos eran sellados con promesas de poder y riqueza. Un asunto clandestino, nacido de la lujuria prohibida y alimentado por la sed insaciable de poder, los unía en un vínculo oscuro, mientras trazaban sus planes para derribar al hombre que había osado eclipsar su ascenso. «¿Crees que funcionará?», murmuró Mónica, su tono cargado de ansiedad y emoción. «Nunca sabrá lo que le golpeó». Víctor sonrió, una sonrisa fría y calculadora que envió escalofríos por la espalda de Mónica. «Él será el chivo expiatorio perfecto. Todo está saliendo a nuestro favor, mi querida. Pronto Carlos Rodríguez estará tras las rejas, y nosotros estaremos en la cima del mundo». Y así, mientras Carlos permanecía en las sombras de la cárcel, las manos sucias de Víctor y Mónica tejían los hilos de su ruina, urdiendo una trama tan intrincada y cruel que incluso los dioses envidiarían su maestría.
Mientras Carlos se hundía en un abismo de incertidumbre y desesperación, su abogado, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de su situación, lanzó una sugerencia sombría que resonaba en su mente como un eco persistente. «Mónica puede ser la clave para resolver todo esto», dijo él, con ojos serios y penetrantes que buscaban encontrar la verdad oculta en las sombras que lo rodeaban. Carlos, sin embargo, rechazó la idea vehementemente, su lealtad a Mónica cegándolo ante la posibilidad de su traición. «Mónica jamás haría algo así», insistió él, su voz temblorosa de emoción y negación. Sin embargo, a medida que los días se arrastraban y las semanas se convertían en meses, la ausencia de Mónica se volvía cada vez más evidente, un silencio ensordecedor que resonaba por las paredes heladas de la prisión. Carlos comenzó a cuestionar todo lo que una vez consideró sagrado, sus recuerdos turbios cediendo lugar a una dolorosa claridad que lo sumergía en un mar de dudas y sospechas. Las memorias de documentos sospechosos que encontró con Mónica afloraron en su mente como fantasmas del pasado, atormentándolo con su presencia siniestra. Las excusas sin sentido que ella ofrecía ahora parecían piedras en un camino tortuoso, indicando un rastro de engaño y traición que él vacilaba en seguir. «Ella está escondiendo algo», susurró Carlos para sí mismo, su voz resonando en el silencio opresivo de la celda. «Sus acciones, sus secretos, todo esto no puede ser mera coincidencia». Sin embargo, a pesar de las sombras que se alzaban a su alrededor, Carlos se encontraba atrapado en un laberinto emocional, donde la luz del amor oscurecía su visión y ocultaba la verdad que se escondía en las sombras. La pasión que lo consumía era una llama ardiente que quemaba todo a su paso, cegándolo a los peligros que acechaban en las profundidades de la oscuridad. Como las implacables ruedas de la justicia se movían en su dirección, Carlos se vio enredado en una red de evidencias fabricadas y acusaciones infundadas, cada paso hacia su condena pareciendo una sentencia de muerte para su inocencia y su esperanza. Sus esfuerzos por probar su inocencia fueron como granos de arena luchando contra la marea, impotentes ante la avalancha de falsedades que lo arrastraban hacia el abismo. «No es justo», protestó Carlos, su voz resonando por los pasillos del tribunal, como un grito solitario en un desierto de desesperación. «Soy inocente. Mónica y Víctor son los verdaderos culpables». Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos, ahogadas por el peso de la evidencia fabricada y por la influencia maligna de aquellos que urdieron su ruina. Cada prueba presentada ante el jurado parecía una estaca clavada en su corazón, arrancándole la esperanza y hundiéndolo en un abismo de desespero. Y así, a pesar de sus protestas fervorosas y su lucha desesperada por justicia, Carlos fue condenado a prisión, sus manos atadas por el hilo invisible del destino que lo aprisionaba en una pesadilla sin fin. La verdad, como una estrella fugaz perdida en la oscuridad de la noche, parecía cada vez más lejana, una ilusión inalcanzable que se desvanecía ante sus ojos. Los días se arrastraron como sombras interminables en la celda de Carlos, donde cada segundo era una agonía que se prolongaba hasta la eternidad. Él fue condenado a 7 años, y para él, cada uno de ellos sería una eternidad de sufrimiento y angustia, una prueba que ponía a prueba los límites de su resistencia y su cordura. «¿Por qué, Mónica?», susurró Carlos al vacío sofocante de la celda, su voz resonando como un lamento solitario en la oscuridad. «¿Cómo pudiste traicionarme así?». Los ecos de sus palabras resonaron en las paredes frías e implacables de la prisión, sin respuesta, sin consuelo. El peso de la traición de Mónica pesaba como una cadena alrededor de su corazón, arrastrándolo a las profundidades del dolor y la decepción. La verdad cruda de la injusticia que enfrentaba era una herida abierta que nunca sanaba, una cicatriz que marcaba su alma como un símbolo de su dolor y su lucha. Se preguntaba cómo alguien que había jurado amarlo podría ser capaz de traicionarlo de manera tan cruel e implacable, una pregunta que resonaba en su mente como un mantra de sufrimiento. Mientras las sombras de la prisión envolvían a Carlos en su abrazo gélido, luchaba por encontrar una razón para seguir adelante, una chispa de esperanza que pudiera iluminar la oscuridad a su alrededor. Pero la traición de Mónica había arrojado una sombra sobre su fe y su confianza, dejándolo perdido en un laberinto de dolor y desesperación. Después de 7 años,
En el día en que Carlos finalmente dejó atrás los muros fríos y sombríos de la prisión, marcó el inicio de un viaje de redención y renacimiento. Su libertad, aunque dulce, era una carga pesada de llevar, un peso de estigma y desconfianza que lo seguía como una sombra persistente. Finalmente libre, murmuró Carlos para sí mismo, sus ojos aún ajustándose a la luz del sol que brillaba más allá de las puertas de la prisión. Ahora comienza una nueva vida. Sin embargo, a pesar de su determinación de seguir adelante sin mirar atrás, Carlos pronto descubrió que el mundo más allá de los muros de la prisión era tan implacable como el propio sistema que lo había encarcelado. El estigma de ser un ex convicto era una mancha indeleble en su reputación, una marca que lo seguía a donde quiera que fuera y que le impedía encontrar el perdón y la redención que tanto ansiaba. Sus esfuerzos por comenzar de nuevo fueron recibidos con puertas cerradas y miradas de desconfianza, mientras cada solicitud de empleo resultaba en un rechazo implacable. «Lamentamos, señor Rodríguez, pero no podemos considerarlo para el puesto», decían, sus palabras como puñales que perforaban el corazón de Carlos con cada negativa. A pesar de las dificultades y las barreras que encontraba en su camino, Carlos se negaba a rendirse. Sabía que su camino sería largo y difícil, pero estaba decidido a demostrar su dignidad y su valía, sin importar lo que fuera necesario. Después de enfrentar una serie de rechazos y desilusiones, Carlos se encontró frente a una nueva oportunidad, un rayo de esperanza en un cielo turbio de incertidumbres. La invitación a una entrevista en una empresa de tecnología parecía un destello de luz al final del túnel, una oportunidad para comenzar de nuevo y dejar atrás el peso de su pasado tumultuoso. El corazón de Carlos latía descontroladamente mientras esperaba nerviosamente su turno, sus manos sudorosas temblando de anticipación y ansiedad que lo consumían. Cuando finalmente lo llamaron para la sala de entrevistas, entró con una mezcla de esperanza y temor, sus esperanzas frágiles como cristales que amenazaban con romperse en cualquier momento. Sin embargo, su alegría fue efímera cuando el entrevistador, al enterarse de su pasado tumultuoso, lo rechazó con un gesto de desdén. Sus palabras como una sentencia de rechazo que lo dejó aturdido y desamparado. «Pero por favor», imploró Carlos, su voz entrecortada por la desesperación que amenazaba con consumirlo por completo. «Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. No tiene que ser un puesto destacado. Incluso un trabajo de limpieza servirá. Solo quiero tener la oportunidad de empezar de nuevo». El entrevistador, conmovido por la determinación y humildad de Carlos, lo contempló por un momento, su mirada pesando sobre él como una balanza de justicia. Entonces, finalmente habló con voz suave, cargada de compasión. «Hay un puesto en el equipo de limpieza», dijo. «Si estás dispuesto a aceptarlo, es tuyo». Carlos sintió una mezcla de alivio y gratitud inundar su corazón mientras aceptaba la oferta humilde, sus manos temblorosas estrechando la del entrevistador en un gesto de gratitud silenciosa. Era un comienzo humilde, pero era un comienzo, y para Carlos eso era todo lo que importaba. Después de aceptar humildemente el puesto en el equipo de limpieza, Carlos estaba decidido a dejar su pasado atrás y comenzar una nueva jornada. Cada día, se levantaba con la determinación de hacer lo mejor que pudiera, esperando que su arduo trabajo y dedicación fueran suficientes para dejar una buena impresión. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibido, Carlos no pudo evitar notar las miradas furtivas y los susurros que lo rodeaban mientras se movía por los pasillos de la empresa. Los rumores se extendían como humo, dejándolo consciente del implacable juicio de los demás sobre su presencia allí. «Es el expresidiario, ¿verdad?», escuchó una voz susurrar mientras pasaba, sus palabras como flechas afiladas que perforaban el velo de su dignidad. «¿Qué está haciendo aquí?». A pesar del dolor y la indignación que estos comentarios provocaban en su corazón, Carlos permanecía firme en su determinación de demostrar su valía. Se negaba a ser definido por su pasado, levantándose con valentía ante las críticas y las miradas juzgadoras que lo rodeaban. «Les mostraré», murmuró Carlos para sí mismo, su voz entrecortada por el peso de la incredulidad y la desconfianza que lo rodeaban. «Demostraré que soy más que mi pasado». Y así, con cada golpe de su escoba y cada pasada de su trapo,
Carlos trabajaba incansablemente para ganarse el respeto y la aceptación de quienes lo rodeaban, su determinación inquebrantable como una llama que ardía dentro de él, iluminando el camino hacia su renacimiento. Mientras Carlos se dedicaba a su tarea de limpieza en una de las salas de la empresa, los murmullos y risas burlonas resonaron por el pasillo, como sombras siniestras que amenazaban con devorar su determinación. Escuchó los comentarios despectivos y las risas ahogadas que se burlaban de su pasado, cada palabra como un cuchillo que perforaba su dignidad. «Miren quién está aquí», escuchó a alguien susurrar, el expresidiario. Pero antes de que la tormenta de burlas pudiera consumirlo, una figura imponente emergió en el pasillo, una presencia que irrumpió como un rayo de sol a través de las nubes oscuras. Era Verónica Hernández, la CEO y heredera de la empresa, su postura firme y su voz resonando con autoridad. «¡Silencio!», resonó la voz de Verónica cortando el murmullo como una cuchilla afilada. Sus ojos llameantes recorrieron el pasillo, desafiando a cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. «Lo que están haciendo es vergonzoso. Carlos es un miembro valioso de esta empresa, y no toleraré ningún tipo de prejuicio o discriminación». El pasillo cayó en un silencio pesado, cada persona avergonzada por sus palabras y acciones. Carlos miró a Verónica, su gratitud desbordando en su mirada mientras la veía como una aliada improbable. Después del poderoso gesto de solidaridad de Verónica, Carlos se vio invadido por una mezcla de gratitud y vergüenza. Miró a Verónica, sus ojos reflejando una gratitud profunda y una admiración silenciosa por su coraje y compasión. «Gracias, Verónica», dijo Carlos, sus palabras cargadas de emoción. «No sé cómo agradecerte lo suficiente». Verónica sonrió gentilmente, su expresión transmitiendo una comprensión compasiva de la lucha de Carlos. «Mereces ser tratado con respeto y dignidad, Carlos», afirmó ella, su voz tranquila y firme. «No importa lo que haya sucedido en el pasado, eres un miembro valioso de esta empresa y me aseguraré de que seas tratado como tal». Las palabras de Verónica fueron como un bálsamo para el alma de Carlos, ofreciéndole consuelo y esperanza en un momento de incertidumbre e inseguridad. Se sintió agradecido por haber encontrado una aliada tan poderosa en su búsqueda de redención y aceptación. Día tras día, Carlos se dedicaba incansablemente a la limpieza de la empresa, sus pasos resonando por los pasillos como un eco de determinación. Cada rincón recibía su atención meticulosa, sus gestos precisos revelando un compromiso inquebrantable con la excelencia en su trabajo. «Carlos es realmente un profesional ejemplar», comentaba uno de los empleados mientras lo observaba desde lejos. «Nunca he visto a alguien limpiar tan bien como él». A pesar del reconocimiento tácito de su competencia, Carlos sabía que su presencia en la empresa estaba rodeada por un velo de prejuicio y desconfianza. Ser un expresidiario era un estigma difícil de superar, una sombra que se cernía sobre él en cada paso que daba. Sin embargo, se negaba a ser definido por su pasado, haciendo todo lo posible por mantenerse discreto y enfocado en su trabajo. «Es una lástima que la gente no vea más allá de mi pasado», murmuraba Carlos para sí mismo mientras fregaba el suelo con determinación. «Pero demostraré que soy más que mis errores». A pesar de los obstáculos que enfrentaba, Carlos seguía realizando sus tareas con diligencia y dedicación, su compromiso inquebrantable sirviendo como un testimonio silencioso de su resiliencia y fuerza de voluntad. Se negaba a permitir que el juicio de los demás lo definiera. Mientras el cielo oscurecía con la inminencia de una tormenta, Carlos permanecía diligentemente en su trabajo, sus manos ágiles continuando con precisión incluso cuando los demás ya se habían ido. El sonido del trueno resonaba a través de los pasillos vacíos, un preludio sombrío para la tormenta que se aproximaba. Al cerrar las últimas puertas y apagar las luces, Carlos se dio cuenta de que solo él y Verónica permanecían en la empresa, los únicos que resistían enfrentar la furia de la naturaleza afuera. Estaba a punto de irse cuando Verónica se acercó a él, su expresión marcada por la preocupación. «Carlos, la tormenta está empeorando cada vez más», dijo Verónica, su voz suave cargada de preocupación. «Realmente deberías tomar un aventón conmigo. No quisiera que te quedaras atrapado aquí». Al principio, Carlos vaciló, renuente a aceptar la generosa oferta de Verónica. Sin embargo, la intensidad de la tormenta afuera y la gentileza en sus ojos lo convencieron de reconsiderar.
Aprecio la oferta, Verónica, pero no quiero causarte ningún problema, respondió Carlos, su tono modesto reflejando su reluctancia a aceptar ayuda. No es ningún problema, aseguró Verónica con determinación en su mirada. Además, es peligroso quedarse afuera solo en esta tormenta. Por favor, déjame llevarte a casa en seguridad. Ante la insistencia de Verónica y reconociendo la sabiduría en sus palabras, Carlos finalmente cedió, aceptando la oferta de aventón con un agradecido gesto de cabeza. Juntos, enfrentarían la tormenta que rugía afuera, unidos por la determinación de superar cualquier desafío que la vida les presentara. La lluvia golpeaba incesantemente contra los cristales del coche mientras Verónica conducía por las calles empapadas, el sonido monótono del limpiaparabrisas llenando el silencio entre ellos. Ella le lanzó una mirada de reojo a Carlos, su expresión reflexiva evidente bajo la tenue luz de los faros. «Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta?», preguntó Verónica, su voz suave cortando el murmullo de la tormenta afuera. Carlos se giró para enfrentarla, sus ojos encontrando los suyos entre la penumbra del interior del coche. Asintió, un destello de aprehensión pasando por sus ojos antes de que revelara su historia para ella. «Claro, Verónica, puedes preguntar», respondió Carlos, su voz tranquila pero cargada de emoción contenida. Verónica reflexionó por un momento, sus manos firmes en el volante mientras consideraba sus palabras. «¿Por qué fuiste arrestado?», preguntó ella, su curiosidad genuina trasluciéndose en su tono. Un silencio tenso colgó en el aire por un instante, el peso de la pregunta de Verónica pendiendo sobre ellos como una sombra. Carlos se sintió momentáneamente sin aliento, su mente reviviendo los dolorosos recuerdos de su pasado. «Fui acusado injustamente de desviar dinero de una empresa donde trabajaba», comenzó Carlos, su voz entrecortada por el peso de los recuerdos. «Pero juro que soy inocente, fui engañado por aquellos en quienes confiaba». Verónica escuchó atentamente, sus ojos irradiando compasión y empatía mientras absorbía la historia de Carlos. «Es terrible, Carlos, una verdadera injusticia», murmuró ella, su voz teñida de indignación. Carlos asintió, un nudo de emoción formándose en su garganta. «Solo quiero demostrar mi inocencia, Verónica. No busco venganza, solo justicia», confesó él, su determinación brillando en sus ojos. El silencio regresó al coche, pero esta vez era un silencio cargado de significado, una comunión silenciosa entre dos espíritus unidos en la búsqueda de la verdad y la redención. Verónica sintió cómo su respeto y admiración por Carlos crecían aún más, su convicción e integridad iluminando el camino hacia adelante. Un día, mientras Carlos pasaba el trapo por la mesa del vicepresidente, sus ojos alerta recorrían cada centímetro de la superficie pulida en busca de cualquier anomalía. En la mesa, algunos documentos llamaron la atención de Carlos, quien no pudo resistir la intuición de leerlos. Sus dedos ágiles se deslizaban sobre los documentos apilados. Su mente aguda absorbía cada detalle con precisión. De repente, algo llamó su atención. Un documento fuera de lugar, discreto en su apariencia pero vibrante en su significado. Carlos vaciló por un momento, su corazón acelerándose mientras se enfrentaba a la posibilidad de un descubrimiento monumental. «Esto no está bien», murmuró Carlos para sí mismo, su voz un susurro cargado de determinación. Se sumergió en la lectura del documento, sus ojos recorriendo las líneas con una intensidad feroz. Las palabras saltaron de la página, revelando una compleja red de transacciones sospechosas e informes inconsistentes. Carlos reconoció de inmediato los signos de fraude y corrupción, su experiencia como director de una gran empresa proporcionándole una perspicacia aguda sobre los entresijos del mundo de los negocios. «Esto no puede ser ignorado», dijo Carlos para sí mismo, su voz resonando con una determinación inquebrantable. Sabía que tenía el deber moral de actuar, de exponer la verdad detrás de la fachada de normalidad. Con un suspiro pesado, Carlos guardó el documento en su bolsillo, su mente ya elaborando un plan de acción. Estaba decidido a sacar a la luz las sombras ocultas, incluso si eso significaba enfrentarse a adversidades desconocidas. Con el corazón latiendo acelerado y la determinación incandescente en sus ojos, Carlos siguió apresuradamente hacia la sala de juntas, donde Verónica estaba a punto de entrar. Sus pasos resonaban por los pasillos,
cada latido del corazón resonando con el peso de la revelación que llevaba consigo. «Verónica, por favor, necesito hablar contigo», llamó Carlos, su voz resonando con urgencia mientras se acercaba al aseo. Verónica se volvió para enfrentarlo, sus ojos estrechándose ligeramente con curiosidad ante la intensidad de su voz. «Carlos, ¿qué pasa? Estoy a punto de entrar en una reunión importante», respondió ella, su expresión seria pero receptiva. Carlos respiró profundamente, reuniendo sus palabras mientras entregaba los documentos extraños a Verónica. «Encontré estos documentos en la oficina del vicepresidente. Parecen indicar actividades sospechosas dentro de la empresa, informes inconsistentes, transferencias de fondos dudosas. Con mi experiencia anterior estoy convencido de que algo está mal aquí», explicó él, su voz firme y decidida. Verónica recibió los documentos con una expresión seria, sus ojos recorriendo las páginas con intensidad mientras absorbía el contenido. «Esto es preocupante», murmuró ella, su mente ya trabajando rápidamente para entender la extensión de la situación. «Entiendo, Carlos. Investigaré esto de inmediato», prometió Verónica, su voz resuelta. «Gracias por traerlo a mi atención». Con un gesto de cabeza agradecido, Carlos dejó a Verónica para prepararse para la inminente reunión, su mente bullendo con la posibilidad de que la justicia finalmente prevaleciera sobre la corrupción oculta. El tiempo parecía estirarse como una telaraña invisible, mientras Carlos esperaba ansiosamente algún signo de progreso con respecto a los documentos que entregó a Verónica. Cada día que pasaba sin una palabra lo dejaba más inquieto, sus esperanzas oscilando entre la fe y la duda. Con el corazón pesado, Carlos observaba el calendario marcando los días que se convertían en semanas y finalmente en un mes completo. La incertidumbre lo envolvía como un manto sombrío, alimentando sus preocupaciones y socavando su confianza. ¿Acaso ella simplemente ignoró todo?, se cuestionaba Carlos para sí mismo, el eco de su propia voz reverberando en el vacío de su alma inquieta. Las dudas se acumulaban como nubes de tormenta en su mente, oscureciendo cualquier destello de esperanza que aún quedara. Empezaba a temer que sus palabras hubieran caído en oídos sordos, perdidas en la cacofonía del mundo de los negocios. La sombra del pasado se cernía sobre él como un espectro silencioso, su condición de expresidiario arrojando una sombra de desconfianza sobre sus acciones e intenciones. Se preguntaba si Verónica realmente tomaba en serio sus preocupaciones o si la mancha de su historial criminal oscurecía su credibilidad a sus ojos. Con un suspiro pesado, Carlos se sintió consumido por la incertidumbre y la ansiedad, su mente girando en un torbellino de preocupaciones y conjeturas. La espera se había convertido en una carga insoportable, dejándolo a merced de las mareas inciertas del destino. El ambiente en la empresa estaba cargado de tensión en ese fatídico día. Carlos observaba con ojos abiertos mientras una sucesión de patrullas policiales se estacionaba frente al edificio, sirenas aullando en un coro disonante que resonaba por los pasillos. El frenesí se propagaba como un incendio, alimentado por la curiosidad y la creciente agitación de los empleados. Su corazón golpeaba contra su pecho, una mezcla de shock y aprensión insinuándose en su alma. Apenas podía articular una pregunta, su mente girando en un torbellino de preocupaciones y conjeturas. Fue entonces cuando Verónica emergió del caos, su presencia imponente cortando el tumulto con una determinación inquebrantable. Su mirada era seria pero tranquila, irradiando una confianza inquebrantable en medio del caos. «Carlos, ven a mi oficina de inmediato», convocó Verónica, su voz firme y autoritaria, cortando la cacofonía que llenaba el ambiente. Carlos la siguió con pasos rápidos y temblorosos, su corazón latiendo descontroladamente mientras intentaba anticipar el motivo de su convocatoria. Dentro del relativo santuario de su oficina, Verónica tomó la delantera, su expresión seria revelando la gravedad de la situación. «También encontré extraño el documento que me trajiste», comenzó ella, sus palabras medidas y deliberadas. «Decidí actuar en silencio y contratar a un investigador privado para examinar más a fondo». El shock en el rostro de Carlos fue reemplazado por un destello de comprensión y gratitud. Se dio cuenta de que, a pesar de las apariencias, Verónica estaba vigilante y comprometida con velar por la integridad de la empresa.
La investigación reveló un esquema de desvío de fondos dentro de la empresa. Continuó Verónica, su voz resonando con una intensidad sombría. Javier era el cerebro detrás de esto, pero descubrimos que varios otros gerentes y directores también estaban involucrados. La revelación golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago, su mente girando con la magnitud de la traición que se había desplegado ante sus ojos. Sin embargo, una sensación de alivio comenzaba a insinuarse en su corazón, mezclada con un atisbo de admiración por la implacable determinación de Verónica de hacer prevalecer la justicia. En medio del silencio cargado de significado, Verónica se inclinó hacia Carlos, sus ojos transmitiendo una gratitud sincera y una profunda admiración. «Carlos, me gustaría expresar mi sincera gratitud», comenzó Verónica, su voz resonando con una reverencia genuina. «Gracias a tu valentía y diligencia, pudimos exponer este nefasto esquema. Eres un verdadero héroe para esta empresa». Las palabras de Verónica resonaban en la mente de Carlos, una melodía de reconocimiento y honor que resonaba en su interior. Sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, su determinación renovada por la gratitud y el reconocimiento de la mujer a la que tanto admiraba. «Es un honor poder contribuir aún más al éxito de esta empresa», respondió Carlos, su voz firme y llena de determinación. Como forma de retribución, Verónica ofreció a Carlos el antiguo puesto de Javier, dada su honestidad y su experiencia que los ayudó a descubrir las maquinaciones en la empresa. «Acepto con humildad y dedicación la oportunidad de asumir el cargo de director». Una sonrisa brillante iluminó el rostro de Verónica, su mirada llena de confianza y expectativa para el futuro. Extendió la mano en un gesto de camaradería, sellando el pacto de confianza mutua que los unía. «Bienvenido al equipo directivo, Carlos», declaró Verónica, su voz cargada de promesa y potencial. «Estoy ansiosa por ver lo que podemos lograr juntos». A medida que los días se desenvolvían en una danza cadenciada entre desafíos y triunfos, Carlos y Verónica se encontraban cada vez más entrelazados en un vínculo que trascendía las fronteras de la amistad. Bajo los focos centelleantes de la oficina, donde los destinos se entrelazaban en una sinfonía de trabajo arduo y dedicación, el calor del afecto florecía entre los dos. Los momentos compartidos se volvían preciosos tesoros en sus memorias, cada risa intercambiada, cada desafío enfrentado lado a lado, sembrando las semillas de un vínculo más profundo e íntimo. En medio de los corredores laberínticos de la empresa, sus voces se encontraban en armonía, resonando una conexión que trascendía las formalidades del ambiente corporativo. Fue en uno de esos momentos fugaces, un instante capturado entre las páginas del tiempo, que la chispa del romance finalmente se encendió. Bajo el suave brillo de la luz de la luna, en un escenario marcado por la serenidad de la noche, las miradas de Carlos y Verónica se encontraron en un lazo silencioso de entendimiento mutuo. «Verónica», murmuró Carlos, su voz cargada de una ternura velada, mientras se sumergía en las profundidades de sus ojos, perdiéndose en la inmensidad de su alma. El corazón de Verónica bailaba en un ritmo frenético, los ecos de una verdad hasta entonces no reconocida resonando en su ser. «Carlos», susurró ella, su voz suave como una brisa nocturna, cargada de promesas silenciosas y anhelos no expresados. En un instante eterno, los dos se rindieron al magnetismo irresistible que los unía, envueltos en un abrazo que trascendía el tiempo y el espacio. Y así, en las sombras de la noche, el romance entre Carlos y Verónica florecía, tejiendo los hilos de un destino compartido moldeado por la fuerza del amor. Determinada a desentrañar las sombras del pasado y llevar justicia a Carlos, Verónica se sumergió de lleno en la búsqueda de respuestas. Con ojos brillantes de determinación, convocó los recursos de la empresa para ayudar a Carlos en su búsqueda de la verdad. «Carlos, quiero que sepas que estoy a tu lado en cada paso de este camino», afirmó Verónica, su voz resonando con una determinación inquebrantable. «He contratado a un investigador renombrado para que nos ayude a desentrañar los misterios que rodean tu caso». Los ojos de Carlos se iluminaron con una mezcla de esperanza y gratitud, su fe renovada por la promesa de un nuevo comienzo. «Gracias, Verónica. Tus palabras significan más para mí de lo que puedes imaginar», expresó él, su voz cargada de emoción contenida.
A medida que los días se desenvolvían en una danza intrincada entre pistas y revelaciones, la verdad comenzó a emerger de las sombras. Nuevas pruebas salieron a la luz, arrojando luz sobre las verdades ocultas que por tanto tiempo habían permanecido en la oscuridad. Con una determinación inflexible, Verónica y Carlos enfrentaron cada desafío que se presentaba, unidos en su búsqueda de justicia. Y finalmente, la luz de la verdad brilló sobre la oscuridad del engaño, revelando a los culpables detrás del siniestro esquema. Mónica y Víctor, junto con otros directores cómplices, fueron llevados bajo la luz de la justicia, sus crímenes expuestos ante los ojos del mundo. En medio del tumulto de la revelación, Carlos encontró una medida de paz, su inocencia finalmente reconocida y su honor restaurado. Y así, con los vientos del cambio soplando en su dirección, Carlos y Verónica enfrentaron el futuro juntos, unidos por el coraje, la determinación y el vínculo indomable que los unía. Y, bajo el dosel de la abovedada bóveda celeste, en medio de la dulce melodía de las canciones de amor que bailaban en el aire, Carlos y Verónica intercambiaron votos de compromiso eterno. El sol derramaba sus rayos dorados sobre el escenario, bañándolos en una luz resplandeciente que bendecía su unión. Con una sonrisa radiante adornando sus labios, Carlos sostenía la mano de Verónica con ternura, sus ojos rebosantes de gratitud y amor. «Has traído luz a los rincones más oscuros de mi alma, Verónica», declaró él, su voz cargada de emoción. «No podría estar más agradecido de tenerte en mi vida». Los ojos de Verónica brillaban con una alegría radiante, su corazón rebosante de felicidad ante la promesa de un futuro compartido. «Carlos, eres mi roca, mi puerto seguro en medio de la tormenta», confesó ella, su mirada reflejando la profundidad de su amor. «Estoy eternamente agradecida por tenerte a mi lado». Envueltos por el cálido reconfortante del amor mutuo, Carlos y Verónica intercambiaron votos de lealtad y devoción, sellando su unión ante los ojos del mundo. Y así, en un momento que resonaría por la eternidad, los dos se convirtieron en uno solo, unidos por la fuerza indomable del verdadero amor. ¿Te emocionaste con el viaje de Carlos y Verónica? ¿Qué tal embarcarte en tu propio viaje de transformación y autoconocimiento? Adquiere ahora el ebook 7 semanas de inspiración y sumérgete en 49 historias cautivadoras, reflexiones profundas, oraciones edificantes y acciones concretas para cada día. Descubre cómo cada página puede iluminar tu camino y guiarte hacia una vida más plena y significativa. Además, al adquirir el ebook, recibirás de regalo la versión narrada del libro y 3 bonos exclusivos. Haz clic en el enlace abajo para comenzar tu viaje hoy mismo.